Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta aquí Carlos. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Cristina. Muy bien, Carlos. ¿Puedes presentarte un poco? Decir cómo era tu familia, de dónde eres. Bueno, pues nada, yo soy una persona que nació en Madrid ya en el lejano año de 1965, o sea, voy a cumplir 60 ahora. Y nada, vengo de una familia católica, no demasiado practicante, y bueno, con una infancia feliz, tranquila, sencilla. Bueno, ¿y cómo fue tu recorrido por la fe? ¿Tu infancia, tu juventud, tu adolescencia? Bueno, empiezo por la infancia. Yo vengo de una familia, mi familia más próxima, mi padre y mi madre no eran excesivamente practicantes, sí que había un respeto a Dios en la casa y las que sí eran muy practicantes eran mis abuelas, las dos abuelas. Pues eso siempre me sirvió pues como de ejemplo, ¿no? de una vida católica como se debe hacer, y yo era un niño bastante religioso, rezaba mucho y de vez en cuando iba a la iglesia con mi abuela y bueno, cuando llega la adolescencia pues todos cambiamos un poquito. Iba a un colegio católico y bueno, seguía yendo a misa, quizá no con tanta fe, y el hecho es que en mi vida hay una cuestión fundamental, es que cuando yo tengo 16 años mi padre fallece así repentinamente. Entonces yo perdí la fe completamente, me alejé de Dios. Pensé que si él me había hecho eso, yo estaba muy unido a mi padre. Además nos quedamos en una situación bastante compleja, difícil, mi madre muy destrozada y yo era el mayor, tuve que sacar adelante a mi familia y bueno, a mí se me acumularon todas las cosas, las circunstancias de la adolescencia, las que todos sabemos, más el hecho de tener que sacar adelante un poco a mis hermanos y animar a mi madre y bueno, hacer cosas que quizá en esa época no me correspondían. Pero bueno, seguí adelante y pasé una época muy mala, una época muy vacía, muy sin contenido, una época en la que muchos días pensaba que no merecía la pena vivir de todo lo que estaba pasando. Y bueno, eso fue un poco mi infancia y mi adolescencia. Entonces ahí cortaste tu relación con Dios. No hubo manera ni de volver, ni de retomar. No. Más bien, no solamente que no había cercanía, sino que había un poco de ira por mi parte. Y a lo largo de este tiempo en el que tienes que asumir la vida adulta siendo adolescente, no sé, por ejemplo, se me ocurre cómo fue la universidad. Bueno, yo directamente es que no fui a la universidad, porque en mi casa las cosas no estaban muy bien y tuve que ponerme a trabajar. Entonces, bueno, pues me puse a trabajar, me empezaron a ir las cosas más o menos bien, tenía un grupo de amigos bueno. Yo en sí mismo soy una persona muy tranquila, muy sencilla, no me he metido nunca en líos, nunca he sido una persona, pues quizá esto me vino por el hecho de tener que ser un poco el cabeza de familia y dar ejemplo a mis hermanos y ayudar a mi madre y que mi madre no viera que yo me iba por el mal camino. Entonces, bueno, pues eso me hice. Con 21 años conocí a mi primera esposa, Olga, y bueno, pasamos unos años, teníamos unas características muy distintas, ella y yo, pero sin embargo estábamos muy enamorados, pasamos años muy felices, pero alejados de Dios, ni ella ni yo practicábamos. Y bueno, cuando pensamos en casarnos, pensamos en pasar la vida juntos, pues yo había pasado unos años, digamos que muy alejado de Dios y con muchas carencias. Las cosas me empezaron a ir bien y surgió la oportunidad de casarme en una iglesia bonita del centro de Madrid, y San Juan y Santiago, que es una iglesia preciosa, barroca.
Y pues dijimos, pues nos vamos a casar por la iglesia, pues como el que hace cualquier otra cosa. Fuimos sin fe a casarnos, incluso los cursillos prematrimoniales yo no los quería ni hacer. Y bueno, es una cosa que fue una herida grande que le hice al Señor. Yo en ese momento, claro, tampoco sabía la repercusión de mis actos. Con el tiempo, ese matrimonio, tuvimos un hijo, que hoy tiene 26 años, una muy buena persona, y finalmente, pues en el año 2003, ya no recuerdo bien, 2003, 2002, nos divorciamos. Ocurrieron cosas y nos divorciamos. ¿Y qué produce en ti todos estos hechos, todo el bagaje que llevabas ya detrás con el tema de tu padre, este matrimonio que creías que iba a durar para toda la vida y sin embargo, bueno, la situación no se desarrolla de la mejor manera posible? ¿Cómo lo afrontas? Bueno, pues con mucha decepción, porque además yo la quería. Ya digo que éramos bastante incompatibles por muchas cuestiones, la quería mucho y ella no me quería tanto a mí, yo no me di cuenta. Y bueno, pues a la decepción se unió la rabia, se unió la pena, se unió la tristeza. Pasé unos meses muy malos. Por suerte tuve a mi madre al lado, yo he sido el apoyo de ella y ella siempre fue el apoyo mío. Y para mí mi hijo fue en esos tiempos pues mi compañero, y era muy pequeñito, tenía 3 años, 4 o 5, lo disfruté muchísimo. Disfruté también una vida de soltero que no había tenido, porque cuando en mi adolescencia pues hay cosas que te toca hacer, pues yo estuve muy pendiente de mi familia y bueno, pues ahí pues hice un poco vida un poco loca. Vamos, siempre en unos términos lógicos, ¿no? Pero una vida divertida y eso fue un poco la consecuencia del divorcio. Lo llevamos bien, nos llevamos bien entre nosotros, el niño no sufrió porque nosotros peleáramos ni nada, siempre estuvimos muy en acuerdo en todas las decisiones que teníamos que tomar sobre el niño. Y nada, el chiquillo pues creció feliz y creció contento y con la presencia de ambos padres. Y ahora, después de la separación, ¿cómo entra Dios de nuevo en tu vida? Bueno, Dios entra en mi vida de una manera muy sencilla. Yo conozco a mi actual esposa, Silvana. Nos conocemos por medio del trabajo en una convención, nos gustamos y nos conocemos. Ella es una persona que se acaba de divorciar también, por cuestiones que no vienen al caso, se acaba de divorciar. Ella es una persona católica practicante. Este divorcio le causa muchísimo sufrimiento porque no tiene posibilidad de revertirlo, es una decisión tomada y no tomada de una manera voluntaria, vamos a decir. Entonces ella pues lo vive con bastante tristeza y bastante pena. Nosotros nos conocemos, ella conoce que yo tengo un hijo, que soy divorciado también, nos gustamos muchísimo y al cabo de un año así, después de vernos, ella vivía en Alicante, yo vivía en Madrid, pues decidimos vivir en Madrid juntos y bueno, los fines de semana que tengo a mi hijo, pues ella está también con él y bueno, hacemos una vida familiar alejados de Dios. Ella es la primera que me habla de Dios, que me dice que bueno, que yo no tengo por qué tener ese resquemor y esa cuestión, porque bueno, son cosas que son cruces que vienen y bueno, pues yo evidentemente en ese intervalo de tiempo pues no lo comprendo bien, pero sin embargo ella hace que yo me acerque a Dios pues acompañando a la misa, que yo cuando iba a misa era como si no oyese prácticamente nada, para mí era prácticamente entraba por un oído y salía por otro, pero bueno, la acción del Señor al final hace que poquito a poco pues las cosas vayan madurándose
Y ese fue un poco el principio. Fruto de nuestro amor vinieron 2 hijas, 2 niñas preciosas. Las procuramos educarlas en un colegio católico, sobre todo Silvana, pero también, y esto es importante decirlo porque a veces ocurren estas cosas y no deberían de ocurrir, fuimos a un colegio católico y nos prejuzgaron y nos dijeron que no éramos la familia tipo para que nuestras niñas estuvieran en un colegio católico. Y bueno, tuvimos que buscar un colegio que era confesionalmente católico, pero no llevado por hermanas. Y eso, bueno, pues también a mí me causó dolor, y me causó más dolor por Silvana, porque Silvana no lo esperaba, lo asumimos, pero claro, yo cada cosa que me hería por parte de la Iglesia, pues era como una punzada en el corazón, ¿no? Un poco así. Nada, decidimos casarnos, las niñas crecieron, decidimos casarnos, evidentemente nos teníamos que casar por lo civil. Digo un paréntesis, el exmarido de Silvana en ese intervalo de tiempo falleció, por lo cual para la Iglesia ella era viuda, y yo seguía divorciado, no había anulado mi matrimonio, entonces nos tuvimos que casar por lo civil. Ahí yo tuve una reacción que me acercó a Dios, que nunca la he visto como... hace poco la empecé a ver como algo significativo y hasta ahora no la había visto, que es que me dirigí a la iglesia y le dije al sacerdote que bendijera los anillos. A pesar de que nos íbamos a casar por lo civil, pues quería que de alguna manera pues estuvieran bendecidos los anillos, pues para que por lo menos que habían pasado por la iglesia. Y nada, nos casamos y seguimos nuestra vida, con altas y con bajas. Tuvimos un negocio, lo llevábamos entre los dos, estuvimos a punto de separarnos, seguramente un par de veces. Lo que pasa es que Dios siempre estuvo con nosotros, el amor que nos tenemos es mucho, la responsabilidad de nuestras niñas era mucha y al final pues encontramos el camino. ¿Y hay un momento concreto en que Dios te da ese clic, 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 ese toque y te da esa gracia para volver a entrar otra vez de nuevo en la iglesia, para volver al Señor? Sí. Silvana intentaba siempre... Silvana, cuando llegamos a Arroyomolinos en 2017, que es donde vivimos, 2017-2018, y ella se integra muchísimo en la parroquia. Aquí está el padre Juan, el párroco, y bueno, pues él aglutinaba un montón de grupos y ella entra en Emaús Mujeres y hace Emaús Mujeres. Cuando hace Emaús Mujeres, pues ella tiene un estallido de fe, un estallido de ganas de servir al Señor, de amar al Señor, más todavía de lo que tenía habitualmente. Y ella intenta por todos los medios que yo haga Emaús Hombres, pero yo me niego, por lo menos 3 años estuve negándome a hacerlo. No quería. Y en un momento que ella detectó en mí una cierta debilidad, pues ya me dijo, tienes que hacer Emaús Hombres, porque, no por nada, sino porque quiero que vivas lo que yo he vivido. Y quiero que estés cerca del Señor durante un fin de semana. Y bueno, yo, como la amo, pues dije, bueno, pues voy a hacerlo por contentarla nada más, pero bueno, ya está. Fui allí, muy enfadado, entré enfadadísimo. Bueno, pues no se puede contar nada de lo que se hace allí, pero empezamos con las actividades, yo seguía enfadadísimo. Hasta el sábado por la noche, que ocurrió algo que no puedo contar. Y ahí pues tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y no me importa decirlo, lo tuve. Jesucristo me abrazó y me dijo, aquí estoy, no me había ido. Fui un mar de lágrimas esa noche y a partir de ahí pues empezó mi nueva historia con Dios, empezó mi nueva historia con Jesucristo y con la Virgen. Nos ha ayudado mucho
Mi familia ha cambiado radicalmente. Mi relación con Silvana ha sido completamente diferente a partir de ese momento. Cuando Dios entra en la vida de un matrimonio, pues es imparable. Y todo lo que puedo hablar es agradecimiento, felicidad, y ese fue el momento clave en el que yo me sentí llamado por el Señor. Y bueno, puedo decir que todo a partir de ese momento fue rodado. Pedí la nulidad matrimonial, me la concedieron, y como un mes después de concedernos la nulidad matrimonial, pues nos casamos en nuestra parroquia, en Santa Ángela de la Cruz, en Arroyomolinos. Entonces entiendo que también hay una vuelta hacia los sacramentos. ¿Cuánto tiempo hacía que no te confesabas? 30 años. Después del retiro de Emaús, Carlos entró de una manera, salió de otra. El alrededor, ¿cómo nota que Carlos ya es una persona diferente? Yo llegué aquí a casa, yo era un rebelde con el Señor. Yo, cuando Silvana llegó de su primer retiro, Silvana vino con una cara como, no sé, pues iluminada, como cuando vienes de esos retiros, porque yo recomiendo a todo el mundo que lo hagan. Es un retiro muy sanador y un retiro que te pone con los pies en el suelo, pero que también te pone con los brazos en el cielo. O sea, digamos que te une las dos cosas, y eso es muy importante. Entonces, cuando Silvana vino, el primer retiro sobre todo, yo me enfadé muchísimo. ¿Cómo era posible que abandonase su familia un fin de semana? Y cosas así horrorosas, ¿no? Cosas horrorosas. Y yo no lo podía comprender. Entonces su lucha era que yo comprendiese qué se vive allí, qué experiencia se tiene. Y cuando yo llegué del retiro de Emaús, pues llegué exactamente igual que mi mujer. Llegué, aparte di testimonio en la iglesia, un testimonio sentido y bueno, una cosa increíble. Y claro, mi vida cambió. Pero curiosamente, me empezaron a pasar cosas muy malas. Todo el tiempo me pasaban cosas malas. Dejé Emaús. Y todo el mundo, el sacerdote Juan, o sea, el párroco Juan, el padre Juan, me decía: esto es normal, te están atacando y tú tienes que demostrar tu fe, y tienes que demostrar tu compromiso con el Señor. Y bueno, ocurrió que, bueno, pues un día en mi trabajo era visitar restaurantes, era lo que me dedicaba en ese tiempo, a la alimentación. Pues pasé por una iglesia que tenía bastante significado para mí, en la plaza de San Ildefonso, la iglesia de San Ildefonso, y tuve la necesidad de entrar y de buscar un sacerdote, buscarlo. Porque yo me había confesado, pero claro, mi pila de pecados era como el Everest. Y necesitaba hablar más con un sacerdote. Esto fue a la semana o así de salir de Emaús. Y bueno, un sacerdote me vio la cara de mi necesidad de hablar, y me dijo que ahí estaba él. Y estuvimos hablando como una hora. Y bueno, pues esa fue, digamos, también senté las bases de lo que iba a ser mi futura vida, ¿no? Él me ayudó mucho a plantear un poco lo que iba a ser mi vida, a también hacerme ver de que las cosas no son sencillas, de que él mismo también había tenido problemas, crisis de fe y todas las cosas que nos pasa a todo el mundo, y que, bueno, que no pensáramos que éramos superhombres, que él me recomendaba que yo siguiera con esa fe que tenía en ese momento, y ya está. También hiciste la confirmación, ¿no? Sí, era un sacramento que no había hecho de adolescente, porque en mi época se hacían de adolescente, y no lo había hecho por esa rebeldía de decir, pues ya no quiero saber nada, no hago nada y punto. Y fue una experiencia muy bonita, una experiencia con las hermanas de mi localidad, de Arroyomolinos, y
Aprendí muchas cosas, me dio mucha tranquilidad, me dio mucha fe, me dio la posibilidad de ver muchos puntos de vista en la Iglesia. Has nombrado antes de pasada el sacramento del matrimonio. ¿Qué supone para ti poder recibir este sacramento? Pues una felicidad inmensa. Una felicidad inmensa. Fue un momento maravilloso de mi vida, porque además lo hicimos con muchísima humildad. Lo hicimos en una misa y con muchísima humildad, sin grandes cuestiones, grandes fiestas. Pensábamos en el sacramento y fue un momento impresionante en mi vida, porque es que lo tenía todo ahí. Tenía a Dios, tenía a mi mujer, tenía a mis hijos, tenía a mi familia más querida. Solo me faltaba mi madre, que estaba muy enfermita, la pobre, pero bueno, siempre estaba en mi pensamiento. Y fue un momento entrañable, espectacular, espiritualmente imposible de definir. Fue algo maravilloso. Y además, lo más maravilloso de todo es que a partir de ahí pues pude comulgar. Y claro, ya yo siempre que recibía la comunión, ahora igual, para mí es una fiesta, era como algo increíble, como algo es indescriptible, es emocionante. Y para mí eso fue una de las consecuencias maravillosas del matrimonio, poder recibir la comunión. Carlos, te voy a pedir que digas algo que se te quede en el tintero o que quieras añadir y que sirva un poco de mensaje para la gente que nos está viendo. Sí, a mí me gustaría decir que yo me he integrado en la Iglesia. En la Iglesia he visto mucho tipo de personas, he visto mucho tipo de carismas. Los tolero a todos. Hay con quien estoy más de acuerdo, con quien estoy menos de acuerdo. En el grupo de Emaús que tengo los considero a todos hermanos, todos buenas personas. Me han enseñado todos mucho. Dios a través de ellos me ha enseñado mucho. Colaboro todo lo que puedo con la Iglesia, quizá siempre es poco, pero colaboro todo lo que puedo con la Iglesia. De hecho, hasta he hecho de acólito. Hemos emprendido alguna acción para colaborar con gente desfavorecida. He ayudado en todo lo posible, ayudo en Emaús Mujeres, en Emaús Hombres. Colaboro en todo lo que puedo. Me siento muy bien formando parte de una comunidad. Y antes de todo eso, yo era muy individualista, era una persona muy pagada de mí mismo, muy soberbia, muy vanidosa. Y ahora siento que soy una persona que por lo menos va en el camino de la humildad, que a veces salgo por donde no debo, pero voy en el camino de la humildad. Y nada, darle gracias a Dios, a la Virgen y nada, gracias por todo, Cristina. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Gracias. A veces no sabemos dónde nos vamos a encontrar al Señor, a veces no sabemos quién nos lo va a mostrar, o puede ser un movimiento, puede ser un encuentro, puede ser una persona que nos diga pues, que es creyente y que no lo sabemos. Y bueno, pues a veces nos lo encontramos en el camino, a veces vamos caminando por esta vida, por esta sociedad que nos lleva y nos encontramos con el Señor se pone a nuestro encuentro. Y es precioso porque el Señor nos viene buscando desde siempre y de repente se nos planta delante. Y si se nos planta delante ya no podemos echar patas. Así que aprovechar ese encuentro con el Señor. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.